Buenas tardes, amigas y amigos. Bueno, estamos acá ya para empezar nuestro programa el gerontológico sabatino, como siempre los sábados a las 5 de la tarde. El día de hoy vamos a desarrollar un tema eh, muy importante que lo vamos a dar a conocer, que tiene mucho que ver con lo que es el análisis de lo que significa ser personas mayores y envejecimiento. Bueno, entonces vamos a empezar y finalmente luego de culminar esto vamos a dar también otros alcances importantes. Aquí está. Entonces el tema, comunicando sobre envejecimiento y personas mayores, problemas conceptuales, ciencia e ideología. Sí, tuve la oportunidad de participar en el evento de la IBEA y hoy quise también compartir esta charla, esta conferencia, eh, que esta vez va a durar un poquito más, ¿no? Porque había muchas, también el problema de la hora, ¿no? De la cantidad de personas que participaban, pero ha sido un gran evento y realmente me siento muy agradecido de haber participado y sobre todo muy contento de, de haber estado presente de alguna manera, aunque sea virtualmente, ¿no? Conectado con el gran evento que se realizó recientemente. Bien, entonces empezamos con la cuestión comunicar el envejecimiento. Primero tenemos que declarar lo siguiente. Comunicar el envejecimiento de una manera seria y responsable, es decir, todo lo que implica y puede implicar reconocer su complejidad, su heterogeneidad, que tal vez no sea tan continuo ni tan lineal como se pretende decir, y más bien expresar su carácter sinuoso, y que no es algo como una pendiente y no se puede estimar su avance de manera cronológica, sino de las ocurrencias durante ese proceso de tiempo. Comunicar sobre la persona mayor, entonces, nos lleva a un nivel alto de responsabilidad. Realmente deberíamos pensar qué imagen tenemos en mente, por ejemplo, cuando pensamos en personas mayores. ¿Cuál es la imagen que aparece en nuestra mente? Es muy interesante realmente hacerte tu especie de autoexamen, ¿no? Para saber realmente cuál es nuestra visión de las personas mayores. Entonces, necesitamos también actualizar, por supuesto, todas nuestras herramientas comunicadoras, actualizar las imágenes, las frases que se utilizan muchas veces ya son anticuadas, ¿no? Entonces ya hay que renovar todo esto, tomando en cuenta el cambio, ¿no? En esta realidad, esa realidad social que tiene que ver con las personas mayores, observar un nuevo escenario que se nos presenta. Entonces, cuando hay que actualizar las imágenes, por supuesto, no vamos a poner lo que antes se ponía siempre, esos estereotipos con los bastoncitos y una serie de características que se le asignaba a las personas mayores en grupo, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos las cosas bien. Si bien es cierto, todo el mundo podrá decir quiénes son las personas mayores y todo el mundo va a decir, todo el mundo y todos sabemos que quiénes son las personas mayores, ¿no? Así nos van a decir. Sin embargo, a veces parece que no lo tuviéramos muy claro. Y es que si el término persona mayor reemplazó al que era antes adulto mayor, y a su vez adulto mayor reemplazó a otros anteriores, ¿no? Personas de la tercera edad, ancianos y otros que había, ¿no? Pero podríamos decir entonces que las personas mayores se les llama así por el hecho simplemente de haber cumplido 60 años, ¿no? Y esto lo estoy afirmando de esta manera porque después vamos a contrastar el tema de personas mayores y su vinculación con lo que se llama vejez. ¿Qué tienen en común las personas mayores? Relativamente poco. En realidad,
yo diría que es el grupo más diverso y más heterogéneo. ¿Por qué? Porque es un espacio de tiempo mucho más amplio el de las otras etapas de la vida. Cuando hablamos de personas mayores, entonces, porque se definió así, ¿no? Se definió, se puso de acuerdo en que las personas mayores eran a partir de 60 años, mientras que ustedes ven que en Europa es a partir de 65 años, porque consideran que Europa tiene el nivel de vida suficiente como para decir, pero ¿hasta qué punto esto es real, no? ¿Hasta qué punto es real? Hay muchas personas que viven incluso en zonas pobres y sin embargo llegan a vivir mucho tiempo, ¿no? Hay una serie de factores realmente, eh, porque, por ejemplo, las llamadas zonas azules, no necesariamente estamos hablando de personas ricas, de personas adineradas, ¿no? No necesariamente. Y sin embargo llegan a vivir mucho tiempo y bien. Entonces, hay una serie de cuestiones que todavía no comprendemos bien con respecto al envejecimiento. Cuando hablamos de personas mayores, hablamos de personas muy diferentes entre sí y probablemente que tengan muy poco que ver entre sí. Eso es verdad. Y además, lo más importante de todo es que hay cambios notables que ya vamos a ir observando. ¿Qué tienen en común? Muy poco realmente de lo que creíamos. O sea, no podemos decir que las personas mayores son frágiles porque solamente algunas personas mayores son frágiles. No podemos decir que son vulnerables porque no todos son vulnerables. Es decir, no podemos hablar de una manera muy generalizada. La trampa de la vulnerabilidad. Y acá vamos a ir a este punto importante, como siempre al menos acá en Latinoamérica, tenemos la idea de que el hecho de ser persona mayor prácticamente te convierte en una persona vulnerable. Nuestra edad cronológica, ojo, puede convertirse en una trampa, ya que puede diferir sustancialmente del estado del envejecimiento. Es muy importante decir esto porque lo que ocurrió con la pandemia es muy importante también. Vamos a tener que explicar lo que pasó ahí también. Entonces vamos a decir que nuestra edad cronológica eh, puede ser mayor que la de otra persona y sin embargo nosotros estamos menos envejecidos que esa persona que es menor. ¿Por qué? Porque la diversidad y la heterogeneidad a nivel de envejecimiento es muy grande. Entonces, ya que puede diferir sustancialmente del estado del envejecimiento. Y esa trampa, la vamos a hacer, bueno, la ponemos entre comillas, fue la que se hizo efectiva durante el proceso de la pandemia. Las personas mayores fueron y siguen siendo vistos desde los estados y sociedades, ante todo como personas vulnerables, ante todo como personas vulnerables. Ahí está el problema. Las personas mayores vistas como un bloque. ¿Y por qué bloque? O sea, como un conjunto de personas que tienen unas características comunes, ¿no? Y los empaquetamos a todos. Entonces, hay que ver que esto, hablamos entonces de personas para proteger, eh, y nos olvidamos de su sentido de responsabilidad, su autonomía y del respeto a esa autonomía. Entonces, eh, la vulnerabilidad como concepto puede aplicarse a cualquier ser vivo. Obviamente todos somos vulnerables, ¿no es cierto? Todos nos puede ocurrir algo, un percance, también podemos enfermarnos gravemente, de todas las cosas y todas las formas. Nadie es invulnerable. Pero también vamos a decir que la vulnerabilidad no es inherente al hecho de ser una persona de 60 años, por ejemplo. Una persona de 60 años puede ser nada vulnerable, puede ser muy fuerte, muy saludable, ¿no? De repente, con el desgaste a una edad más avanzada, eso puede ir perdiendo capacidad intrínseca, todo eso, ¿correcto? Por el desgaste del tiempo, pero decir que la vulnerabilidad es algo inherente al hecho simplemente de que cumple 60 años, eso es bastante cuestionable.
hay una nueva realidad. ¿Qué relación hay entre personas mayores y lo que llaman vejez? Aquí hay una cuestión bien interesante. Yo ya había también leído un artículo de un gerontólogo español muy interesante en que decía que el término, lo que se llamaba vejez, ya deberíamos vincularla más bien con la edad biológica y más que la cronológica, porque la cronológica no nos dice mucho del estado del envejecimiento de la persona. Y entonces, cuando nosotros hablamos de vejez, generalmente hablamos de ciertas características que se dan en esa persona, en las cuales se pierde capacidad intrínseca o capacidad funcional alguna, ¿no? Hay que pensar en esto. Entonces, de esta nueva realidad, ¿no? Eh, hay que enfrentarla de la manera adecuada. Hay que verla como es. Las personas mayores son muy diferentes, hay un fortalecimiento, ¿no? Como grupo de edad, hay una notable mejora, hay mucho más contemporaneidad, podemos decir. Ya no piensan solamente en sus tiempos del pasado, sino también son ahora dueños de este tiempo. Entonces, pero también hay las personas que parecen que problematizan a la persona mayor, es decir, convierten o centran el problema del envejecimiento de la sociedad en el hecho de ser una persona mayor. O sea, la persona mayor, la existencia de la persona mayor se convierta para ellos en un problema, cuando en realidad el problema no es ese, el problema es la manera como responde la sociedad, el Estado, los ciudadanos en general, con el respeto a las personas, a sus derechos y a todas sus capacidades, y la valoración que tiene la persona. Entonces, ¿dónde se ubican realmente los problemas? Los problemas es la falta de atención, la deficiente atención al ciudadano mayor. Ese es el problema. No es el problema el hecho de que existan personas mayores de 70, de 80 o de 90 años. Eso no constituye ningún problema. Ese es un logro de la vida. Entonces, vamos a decir también, la edad cronológica, para decirlo nuevamente, es solo un concepto referencial y poco fiable para ubicarnos en la realidad. Entonces, además, la edad no nos define. Nosotros no nos definimos por nuestra edad, sino por nuestra personalidad, por quién somos, de cómo nos identificamos por nuestro nombre, por nuestro apellido, por nuestras capacidades, por todo lo que podemos dar. La edad en sí no es lo que nos define como personas. Acceso a la tecnología. Cierto. Ahora, con el crecimiento, hablemos de un crecimiento cualitativo de las personas mayores, no solamente cuestión de números, ¿no? Entonces vamos a decir que el acceso a la tecnología, increíblemente también impulsado por el tema de la pandemia, pero fuera por esto o o por otras cosas, lo importante es que sí se está dando ese acceso a la tecnología a las personas mayores y es un factor muy importante de empoderamiento. Entonces, hay que tomar en cuenta que la manera como comunicamos hoy día sobre personas mayores, ya no estamos hablando de las personas mayores de los años 70, de los 80, ni de los 60. Estamos hablando de la actualidad y en la actualidad todo ha cambiado. Entonces, la comunicación que hacemos nosotros sobre personas mayores tiene que estar debidamente actualizada, mostrar la realidad de hoy, donde hay personas mayores empoderadas con otras fortalezas. Entonces, hay varios factores de empoderamiento de las personas mayores, claro, la asociatividad, la capacidad para asociarse, para tener mayor vida social, solidaridad, ¿no? Ejercicio ciudadano, el ejercicio pleno de ciudadano como de derecho, ¿no? Y por supuesto el acceso a la tecnología, que poco a poco
poco a poco estamos avanzando con esta cuestión de la brecha digital. Muy bien. Entonces, continuamos. Ya. Valorar a la persona mayor no implica idealizar. Muchísimas personas, seguramente con muy buena intención, ¿no? Hablan cosas maravillosas, que las personas mayores son maravillosas, que las personas son encantadoras, que no sé qué. Pero la idea no es, hay que entender, cada persona mayor es una historia diferente. Acá no se trata de idealismo ni tampoco de idealización. Simplemente hay que saber valorar a las personas tal como son. El reconocimiento del valor y la importancia de la persona mayor no implica idealización, no implica negar la realidad y la evidencia científica. No. ¿Es bueno ser motivador? Sí, está bien. Tú puedes ser motivador, quieres, digamos, fomentar que la persona tenga autoestima, que se fortalezca interiormente, exteriormente, de muchas formas, pero nunca falsear la realidad. Es decir, tenemos que entender que tenemos que ser veraces en nuestro trabajo. Eso es. Entonces, cuando hablamos de edadismo e idealización van de la mano. Ambos, ambos conceptos no son perjudiciales, no nos ayudan. Comunicar sobre personas mayores y envejecimiento ya no es una cuestión de responsabilidad solamente de comunicadores o periodistas, es de todos, ya que con las redes sociales de Internet todos nos convertimos en creadores de contenidos y es crucial tener los conceptos adecuados, ¿no? Claro, porque en las redes sociales se multiplica la información, ¿no? Y esos conceptos que pueden ser, o digamos, o publicaciones que no tengan los conceptos adecuados, también se van a multiplicar, así como van a ser los buenos. Entonces hay que utilizar el lenguaje que corresponde, el lenguaje que es lo correcto actualmente. Esta facilidad para lograrlo a través de la tecnología nos convoca también a no expresar edadismos, incluso ese edadismo, perdón, a ver, perdón, ahí, ya está, ya, listo. Entonces, ese edadismo que no parece serlo, pero que lo es, ¿no? Y no idealizar. Cuando idealizamos, comunicamos irrealidad, que solo oscurece la necesidad de ver los problemas en su profundidad. Claro, hay edadismos que, o sea, expresiones edadistas, diríamos, que, que pueden ser muy cálidas, muy cariñosas y de todo tipo, pero el asunto es que no hay una verdadera valoración de la persona mayor, ante todo como persona adulta, como persona que muchas veces lo infantilizamos en el trabajo. Entonces, por más que una persona mayor esté delicado de salud o esté débil por alguna razón, siempre tenemos que mantener la misma línea de respeto que tenemos cuando la persona está saludable, cuando está fuerte, igual. Aquí no se debe tratar a nadie como si fueran niños. Preguntas que afirman: no existe un bloque humano llamado personas mayores. Hablar de personas mayores es expresar, por eso le decíamos, absoluta heterogeneidad. Y por ello debemos estructurar nuestro pensar y nuestro hablar. Sí, cuando tenemos que hablar sobre un tema que tiene que ver con envejecimiento, con personas mayores, tenemos que tener los conceptos bastante claros, ¿no? Hay preguntas que traen implícita una afirmación, como eso lo dije ayer, ¿no? Ayer lo dije donde dice, esta pregunta, hay preguntas que tienen afirmación, es decir, son preguntas que ya vienen con prejuicio, ¿no?
Pues si yo digo que ¿por qué las personas mayores se caen? Entonces yo estoy diciendo, al preguntar, que las personas mayores se caen y estoy normalizando, cuando el hecho de que se caigan no es algo normal, no es normal. Se pueden dar por una serie de factores que se pueden explicar, ¿no? Porque la persona es frágil, porque la persona tiene alguna discapacidad, ¿no? Y simplemente por un accidente que le puede ocurrir a cualquiera, hasta un joven también se cae, los niños también se caen, todos nos caemos por último, ¿no? Pero el asunto es que no hay que normalizar algo, y porque esto acá está, esta manera de preguntar es edadista. Si yo tuviera que preguntar y quiero informarme de repente con un médico, con alguien, y decirle por qué algunas personas mayores se caen o tienden a caerse, entonces el médico te va a explicar a algunas personas mayores, ¿no? O de repente vas a decir muchas personas mayores, pero no puedes decir las personas mayores. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí, ahí hay un tema aparentemente que la gente no lo ve, ¿no? Un edadismo invisible por ahí. Entonces, crecimiento cualitativo versus alarmismo cuantitativo. Esta es dos cosas interesantes. Se está dando definitivamente y está comprobado que las personas mayores se están fortaleciendo como grupo social. Y esto significa un crecimiento cualitativo. Hay una presencia mayoritaria de personas que tienen ahora mejor salud, y sobre todo que tienen un rol social más importante de lo que tenían antes. Entonces se puede hablar de un crecimiento cualitativo. Ahora, cuando yo digo el alarmismo cuantitativo, es decir, alarman a la sociedad diciendo que, uy, que tenemos muchas personas mayores, que qué barbaridad, ¿no? Que va a haber mucho Alzheimer, vamos a tener que ampliar la atención sanitaria y todo lo demás. Obviamente tenemos que mejorar la atención sanitaria, obviamente tenemos que ser preventivos, eso está bien, pero acá también se encierra un poquito de edadismo, diría yo. Yo diría que acá hay edadismo también, porque realmente tenemos una actitud paternalista, ¿no? Siempre diciendo, alarmando sobre las personas mayores, hoy que se van a caer, ojo, cuidado, que hay personas mayores presentes, cosas así. Pero lo estamos viendo como siempre como personas que estuviéramos por debajo de nosotros, que estarlos cuidando a nosotros. Entonces, ese es un edadismo condescendiente, por ejemplo, ese edadismo que incluso subestima sus capacidades, ¿no? La capacidad de comprender, incluso. Esos promotores que tienen que gritar o levantar la voz porque creen de que la mayoría de las personas mayores no oyen bien. Entonces, hay una serie de cosas bien importantes ahí. Eso es edadismo, no reconocer una realidad diferente como la es de las personas mayores. Entonces, esta respuesta alarmista al envejecimiento poblacional lo vamos a responder con la respuesta del crecimiento cualitativo de la persona mayor. Es decir, por decirlo de alguna forma, las personas van llegando a los 60 años como si tuvieran 50, ¿no? Es decir, ya está cambiando, las cosas están cambiando, hay otro escenario. Y a veces no lo ves, simplemente no lo vemos, o no lo queremos ver, nos hemos acomodado a una determinada realidad y creemos que así, que eso va a seguir siendo así. No, las cosas están en constante cambio y estos cambios se están dando a una velocidad impresionante. Ideología y ciencia, ¿cierto? Hay que tomar en cuenta, hay que saber también explicar que hay muchas cosas, eh, lo que es, digamos, la validez científica, o sea, la evidencia científica, que es algo que está totalmente comprobado, ¿no? Ineludible a lo que es simplemente una interpretación de hechos, ¿no es cierto?
las ideas o hechos que se giran en torno a algo, ¿no? Y también lo que de alguna forma también es parte de un pueblo, de una sociedad, ¿no? Que tienen unas determinadas ideas acerca de los grupos de edad, ¿no es cierto? Ahora, esta ideología obra también a favor o en contra, ¿no? Y muchas veces se opone a una visión verdaderamente científica. Yo creo que la ideología cumple una función, pero no podemos, tenemos que, dentro de lo que es una ciencia, porque estamos hablando de gerontología como ciencia, la ciencia es lo más importante. Nosotros tenemos que tener, para evitar prejuicios y evitar politizar incluso la cuestión que tiene que ver con una cuestión que debería ser mucho más profesional, más técnica, ¿no? Entonces, también hay que hablar de la falta de especificidad en la información sobre personas mayores. Sí, como ya hemos hablado de cómo las personas se ofrecen productos para personas mayores, dice, ¿no? Acá tenemos algo ideal para las personas mayores, ¿no? Sin embargo, cuando estamos diciendo esto, estamos siendo edadistas. Ustedes me dicen, no, Luis, ¿por qué vas a decir que estamos siendo edadistas por decir eso? ¿Por qué? Porque estás generalizando, estás diciendo que las personas necesitan tal producto, cuando en realidad no todos necesitan esto, ni necesitan esa ayuda, ni nada. Ni siquiera un celular especial para personas mayores. No necesitan. Ya saben usar un smartphone. Entonces, no podemos, lo que se dice, generalizar. Hay personas mayores que están bien, que están atrás en la brecha digital, cierto, y faltan muchos todavía que se puedan, digamos, entrar para poder cerrar esa brecha digital, pero también hay unos que están muy adelantados. Así que, cuidado con eso. Actitudes de promotores y profesionales gerontológicos. Por eso es muy importante que las personas que trabajan en relación a las personas mayores estén debidamente capacitados, ¿no? Con los conocimientos necesarios que tengan y por supuesto que estén exentos de ideas edadistas y tampoco que sean idealizantes, de ningún modo. Entonces, tenemos que tener gente verdaderamente profesional. A veces hay gente que no tiene título profesional, pero que se comportan realmente como profesionales, ¿no? Y hay otros profesionales que de repente dejan mucho que desear. Entonces, hay de todo en este mundo. Entonces, lo que no podemos permitir también es que la ideología trate de opacar a la ciencia, ¿no? Es decir, a los conjuntos de interpretaciones de la realidad diversas, ¿no? No puede opacar la validación científica, las cosas que ya están probadas, comprobadas, se puede decir. Bien, pasamos aquí ahora la importancia del lenguaje. El asunto crucial del lenguaje gerontológico preciso, actualizado y sin ambigüedad. La razón, cuando hablamos en nuestros países, ¿no? De Latinoamérica al menos, vamos a hablar ahora, eh, tenemos diferentes formas coloquiales de expresarnos con respecto a lo que llaman vejez o las personas mayores, ¿no es cierto? Pero cuando vamos a estar en un ámbito profesional, ¿no es cierto? Tenemos que ser muy precisos, muy actualizados y sin ambigüedad. ¿Por qué? Porque hay términos que en algún país pueden tener una connotancia positiva y en otros negativa. Y entonces para evitar eso tenemos que tener un lenguaje preciso, profesional, actualizado. ¿Correcto? Entonces, porque el lenguaje sí importa, no como muchos, yo recuerdo que mucha gente, el lenguaje es lo de menos, así dicen, no, el lenguaje es lo de menos, el lenguaje es importante, denota al profesional, denota una ciencia. El lenguaje simple. Entonces, incluso de las imágenes que tú eliges.
Por ejemplo, tú puedes haber publicado magníficamente en tu Facebook unos pensamientos valiosos, interesantes, bonitos, pero las imágenes que lo acompañan contradicen el trabajo que estás haciendo a nivel de lenguaje escrito. Pones unas imágenes de estereotipo, la malograste, pues, como se dice, ¿no? Entonces, esto también hay que tener cuidado. Las imágenes que acompañan un escrito pueden estropear las buenas intenciones que tengas. También es importante mantener un equilibrio entre las imágenes de personas mayores con cualidades extraordinarias y el hecho de mostrar al poblador de la comunidad. Hoy en día, a mí me parece bien que haya personas mayores que corran maratones, que salten en paracaídas y cosas increíbles. Sí, no está mal publicar esto, por supuesto. Yo digo que sí se publique, pero no nos quedemos en eso, porque también debemos valorar al poblador de la comunidad, a ese líder comunal de su pueblo, ¿no? De su pueblo, de su distrito, de su país. Y también esta persona debe ser destacada y mostrada también en esas publicaciones promotoras, ¿no? Entonces, hay personas mayores que tienen, pues, decir que tienen todas las facilidades del mundo como para poder, tener logros extraordinarios, pero otros no la tienen y sin embargo salen adelante con su trabajo, son agricultores, son artesanos, de todo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser equilibrados en las imágenes que presentamos de las personas mayores, ¿correcto? Entonces, en el siguiente cuadrito, ya vamos a pasar a lo que se llama el cuestionamiento de la vejez. ¿Qué pasó con este tema? Toda etapa de la vida tiene ciertas características que se pueden describir, ¿no? Se puede decir que un niño no es igual que un adolescente, y hay ciertas características, la voz ha cambiado, han crecido, en fin, ¿no? Entonces, cada etapa de la vida tiene características que pueden describirse y que tienen también una sólida base científica. Pero cuando hablamos de la vejez, siempre estamos evitando hablar de las características que ésta tiene, toda vez que este constructo está basado en la edad cronológica, ¿ya? Y decir hoy que la vejez comienza a los 60 años resulta ser muy cuestionable por ese motivo, ¿ven? Porque en realidad se le podría decir que es una mentira conveniente, ¿no? Una mentira o sea, es algo que no es algo, no tiene una base científica ni nada, simplemente es un acomodo para que las políticas públicas puedan acercarse en la atención a las personas. Pero recordemos que la heterogeneidad del envejecimiento, que es distinto en cada persona, se podría decir que algunas personas llegaron a la vejez antes. Claro, porque si la vejez tiene ciertas características, como por ejemplo se habla de pérdida de capacidad intrínseca y funcional, algunas personas ya llegaron a la vejez antes de los 60 años y otras personas probablemente van a tardar varios años más de los 60 años que se ha puesto. Y eso y otras cosas. Entonces tiene que ver con nuestra capacidad intrínseca y funcional. Lo que no se cuestiona es que todos envejecemos, eso es cierto, todos envejecemos, pero lo hacemos todos de modo distinto. No hay ninguna persona, incluso se ha visto el caso de gemelos, los gemelos también tienen diferencias, también de la edad biológica. También se da caso de un estudio que se hizo con unos gemelos en que uno de ellos, los dos, obviamente, si son gemelos, han nacido el mismo día, todo, y sin embargo, uno de ellos era mayor desde el punto de vista de la edad biológica. ¿Se dan cuenta? Estas cosas tenemos que ya ir captando, entendiendo que ya el tema de la llamada vejez está entrando en cuestión, pero no solamente
por el cambio que se ha dado a nivel, y digamos, científico también, sino también por las propias personas mayores que comienzan a cuestionar que ellos se encuentren en una etapa de la vejez. La visión gerontológica. La visión gerontológica es la visión holística de la gerontología, es decir, que nos permite ver desde todos los aspectos el proceso de envejecimiento, bio, psicosocial, incluso también espiritual. Entonces, recuerdan ustedes que recientemente se ha agregado a lo espiritual, ¿no? Pero antes lo espiritual estaba como un epifenómeno del área psicológica, ¿no? Pero bueno, ahora se ha agregado, aunque el aspecto biológico es el menos abordado, y cuando se habla de lo biológico, muchas personas incluso, que parece que tuvieran mucho desconocimiento del caso, creen que cuando hablamos de la parte biológica, nos estamos refiriendo a la medicina geriátrica, a las terapias y esas cosas. No de eso, no necesariamente. Te voy a explicar. Cuando tenemos un progreso notable en la investigación sobre la biología del envejecimiento. Es decir, cuando hablamos del bio, no estamos hablando de terapias ni de medicina geriátrica necesariamente, estamos hablando de la investigación sobre la biología del envejecimiento y las investigaciones que se están desarrollando en esto, ¿ya? Y que necesita ser más abordada. Todavía hay mucha controversia en cuanto a lo que significa el envejecimiento, todas las implicaciones que ésta tiene. La longevidad crece. ¿Se puede ser hoy jurídicamente persona mayor sin llegar a la vejez? Claro, si entendemos el concepto de esta manera como yo lo he planteado en este momento, obviamente sí, claro, porque yo jurídicamente, por ejemplo, si yo ya tengo 62 años, entonces yo soy jurídicamente ya una persona mayor. Ahora, si llegué o no llegué a la vejez, esa es una cosa particular, porque nadie puede empezar una etapa igual que el otro, porque el envejecimiento es heterogéneo, es diverso. ¿Mm? Entonces, es necesario revisar nuestra visión. La gerontología se enfrenta a nuevos dilemas. ¿Ah? Hay personas mayores que protestan porque sienten que no forman parte de esa etapa que se dice. Entonces, ahora toca este tema, que tuvo que ver, mucho que ver acá con la Organización Mundial de la Salud. ¿Recuerdan ustedes que la publicación, ¿no? En el CIE 11, donde generalmente iban enfermedades, ellos publicaron el término vejez en el CIE 11, en un espacio que se le daba patologías también. Y se generó una protesta terrible, y con razón, lógico, ¿no? Y tomando en cuenta que la OMS estaba tomando en cuenta el término vejez en el sentido de una persona de 60 años o más. Entonces, el término vejez en un espacio que se le daba a patologías. Y obviamente la gran protesta tenía razón, por supuesto, y se logró eliminar esa publicación y se la reemplazó, ¿no? Por pérdida de la capacidad intrínseca asociada al envejecimiento. Ojito, ojito acá. Acá hay una cuestión. La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que había puesto el término vejez, lo cambia por pérdida de la capacidad intrínseca asociada al envejecimiento. Bueno, eso ya. Pero acá hay una cuestión. Esto viene a ser la definición de vejez que tiene la OMS. Está clarísimo. Entonces, a nosotros, por lo que se puede decir que la OMS se rió de todos nosotros, pues, ¿no? Porque en lugar de decir, no, ya no voy a decir vejez, sino voy a decir lo que implica la vejez. ¿Te das cuenta? Entonces, de hecho, esa última publicación es la definición de la vejez según la OMS.
y por tanto se salieron con la suya de todos modos. En realidad, según la doctora Graciela Zarevsky, una destacada investigadora gerontológica, dijo simplemente que no debía haber nada escrito en ese lugar. Ese concepto de vejez que transparentan no tiene relación con el hecho de ser una persona mayor. No hay una vinculación directa, ya que no necesariamente una persona de 60 años o más está perdiendo capacidad intrínseca. Y si no es, o sea, es decir, que si la persona no necesariamente, como dice acá, está perdiendo capacidad intrínseca, entonces acá también hay ese problema con el concepto de vejez. ¿Ves? Entonces, vamos a seguir con esto. Bueno, acá hay un mensaje muy importante. La realidad cambiante nos obliga a repensar la gerontología y nuestra visión tiene que ir en un sentido nuevo. Ver a las personas mayores más empoderadas y visibles, sin paternalismo, enfatizando su calidad de persona y ciudadano pleno. El envejecimiento como un proceso de la vida que todos recorremos es un fenómeno altamente complejo y no se da por el tiempo en sí, sino que lo que ocurre en el mencionado tiempo. El envejecimiento no es algo meramente que se mide con el reloj ni con el calendario, porque nadie envejece igual, ni en velocidad ni en cualidad. Por tanto, el concepto de vejez también es cuestionable. Muy pronto habrá novedades, se avecina una revolución en la gerontología. Bueno, todavía como nos quedan 20 minutos más, vamos a tener por aquí, justamente sí, una revisión, sí. Justamente vamos a revisar más detalladamente el tema que, que se relacionó con vejez y pérdida de la capacidad intrínseca, ¿no? Es decir, cuáles son las definiciones que consideramos fallidas, ¿no? Con respecto a lo que llaman persona mayor o vejez, ¿no? Se emplean términos como estos. Obviamente estos están entre comillas porque no son nuestros términos que usamos nosotros, pero estamos diciendo que son definiciones fallidas. Cualidad de viejo, de senil, decrepitud, imagínense. La vejez es una etapa de vida que comienza a los 60 años y es considerada la última etapa de la vida, forma parte del envejecimiento. Todos estos son definiciones fallidas. Una terminología totalmente dadista, la primera, ¿no? Y la segunda, que también ya estamos explicando por qué no podemos establecer una línea recta aquí con la vejez con los 60 años, ¿no? Las implicancias de tal vejez. ¿Cuáles son los cambios en la vejez? Pues, ¿qué cosa dice la OMS más allá de las pérdidas biológicas? La vejez con frecuencia conlleva a otros cambios sociales importantes, modificación de roles y posiciones. Bueno, ese es otro de los varios conceptos que se le atribuye a la vejez. Imprecisiones conceptuales. No obstante, acá dice, hay unos cánones y actualmente la OMS considera una persona de edad avanzada a la que tiene entre 60 y 74 años y de los 74 hasta los 90 es vieja, dice acá. Imagínense, todo esto de acá, todas estas cuestiones son imprecisiones conceptuales, cosas que están mal hechas, son trabajos mal hechos. Entonces, la OMS tiene mucho que aclarar y mucho que mejorar. Siendo un organismo internacional, ¿no? Estamos observando las imprecisiones. Ahora, después dice, ¿a qué edad se empieza a envejecer? Dice, bueno, acá vamos a revisar, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? El envejecimiento es un proceso natural, inevitable, que ocurre en todos los seres vivos.
Aunque el envejecimiento comienza a manifestarse en diferentes momentos de la vida de cada persona, la ciencia ha llevado a cabo investigaciones para comprender mejor cuándo se inicia este proceso y cómo afecta al organismo. Bueno, hasta ahí no lo veo nada, digamos, que fuera criticable, proceso natural, inevitable. Bueno, según las investigaciones científicas, no hay una edad precisa en la que se pueda decir que comience el envejecimiento. Correcto, esto sí correcto. Sin embargo, algunos estudios recientes sugieren que los primeros signos de envejecimiento pueden aparecer en tres etapas, a los 34, 60. Esta parte de aquí sí, la parte final en la que dice que le pone una marca fija, eso es bien difícil. Eso no, eso me parece bastante cuestionable, porque la heterogeneidad en el envejecimiento es muy complicada como para decir que esos son los puntos de inflexión o algo así. Esta es una cuestión que no está bien. Sin embargo, la parte de acá arriba está correcta, ¿no? Después, la capacidad intrínseca, para muchas personas no están muy familiarizados con esto y más bien lo ven por la capacidad funcional. Bueno, la capacidad intrínseca es es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales de una persona. Incluye su capacidad de caminar, de pensar, de ver, oír y recordar. Distintos factores influyen sobre la capacidad intrínseca, como la presencia de enfermedades, traumatismos o cambios relacionados con la edad. Bueno, en está bien definido la capacidad intrínseca, ¿no? De todas maneras, está diciendo qué cosa es. Entonces, obviamente, toda persona que tiene 60 años no necesariamente está perdiendo sus capacidades, ¿ah? No necesariamente. Entonces, también hay que decir los cambios relacionados con la edad. Cuando hablamos de cambios relacionados con la edad, tendríamos que decir que son cambios relacionados con el proceso de envejecimiento, más que con la edad en sí, ¿no? La sustitución. Bueno, acá ya esto hemos visto que es disminución de la capacidad intrínseca, eh, y acá hacen su declaración de ellos que como parte del proceso de revisión y actualización constante, hemos decidido, se aceptó la propuesta de cambiar el título del código MGD2A, denominado vejez, por disminución de la capacidad intrínseca asociada al envejecimiento. Pero ya hemos visto que en realidad no debería ser tampoco eso. El cambio de la CIE 11. Entonces, esto ya está revisado. Entonces, el concepto de vejez en cuestión. Relación entre el concepto de vejez y pérdida de capacidad intrínseca asociada al envejecimiento. Si nosotros relacionamos directamente vejez con pérdida de capacidad intrínseca asociada al envejecimiento y no a la cuestión de la edad cronológica, podríamos decir que es correcto. Claro, es correcto. Porque, entonces, ¿qué cosa es lo que qué diferencia a la edad madura, ¿no? Con la edad mayor, ¿no? ¿Qué cosa lo? Entonces, aquí estamos viendo que hay una relación de conceptos, esto es correcto. Ahora, esta nueva publicación cambia la vejez por la que serían sus implicancias, aunque no se puede determinar exactamente lo que es la vejez en cada individuo, y tener más de 60 años no implica necesariamente tal pérdida de la capacidad intrínseca. Muy bien, hemos hecho una revisión importante también de la temática. Ya saben, también les estoy dando a la disposición mi artículo que se llama El cuestionamiento de la vejez, y también pueden ver la conferencia en el video del Congreso, ¿no? Del Congreso de Vanguardia Gerontológica que se realizó en agosto. Entonces, allá. Entonces vamos a
Ya estamos, bueno, todavía nos quedan unos minutos, así que aprovecharemos para informarles de varias cosas interesantes que ya vienen. Bueno, por lo pronto, el día martes vamos a tener una entrevista muy importante con una de las grandes promotoras de la IBEAN, ¿no? Que es la licenciada Ivonne Jiménez, que viene desde México. Nos vamos a conectar con ella en México, vamos a hablar de varios temas interesantes, la sexualidad en las personas mayores, la gestión cultural con las personas mayores. Hay una serie de temas muy interesantes que vamos a ver con la licenciada Ivonne Jiménez el día martes. Posteriormente, eh, el día 19 vamos a tener un evento, pero de muy gran importancia, porque se va a abordar las grandes polémicas de la gerontología. Ese es el nombre de la mesa redonda que se va a realizar el sábado 19 de octubre desde las 10 de la mañana. Los temas están muy interesantes. Por ejemplo, Abigail Sosa, la psicóloga Abigail Sosa, va a tratar el tema de las voluntades anticipadas, muy importante. Después, la magíster Judith Ávila Salas, que es gerontóloga, se referirá a, bueno, se llama, también justamente dice, ¿las personas mayores se vuelven asexuales? Como pregunta, ¿no? Después, la doctora Maribel León, que es de Costa Rica, hará el tema derecho al trabajo en las personas mayores. Interesante también, la verdad. Y también tendremos a uno de nuestros invitados de Argentina, el magíster Roberto Orden, con el tema intervenciones ante problemas complejos del envejecimiento, un modelo para armar. Ese es el nombre de su conferencia. Y también, y mi conferencia en este evento se llamará Prevención, Envejecimiento y Enfermedad, hacia un verdadero enfoque preventivo desde la política pública y el apoyo a la investigación científica. Esa es la que me toca a mí. Bueno, en realidad todavía quedan un par de temas que seguramente las van a llegar, pero ya sabemos, el sábado 19 de octubre desde las 10 de la mañana. Es una mesa redonda, por lo tanto va a haber dos participaciones de cada uno de los ponentes y va a tener al final y se va a leer las conclusiones que se han realizado en estos temas que van a tener un enfoque polémico, interesante. Ese es el 19. Y también quisiera también que se conecten con la Central Gerontológica Internacional, que estén siempre al tanto de todas las actividades que estamos realizando. Nuestro canal de YouTube también, si se han perdido muchos eventos de la Central, pues lo pueden ver en el canal de YouTube. En el canal de YouTube pueden acceder a los congresos, pueden acceder a los simposios y a todas las actividades, conversatorios, programas, todo, entrevistas. Tenemos más de 1000 videos gerontológicos y estamos en constante crecimiento en ese sentido. Entonces, también vamos a revisar acá Ajá, sí, ya. En cuanto al mes de noviembre, les cuento que cumplimos 11 años, la Central Gerontológica Internacional cumple 11 años en el mes de noviembre y habrá una jornada fantástica porque van a participar los representantes de todas las unidades y las redes de la Central Gerontológica Internacional. Temas diversos y prácticamente es como un pequeño congreso. La jornada va a tener 3 días, ¿ya? En los dos primeros días van a participar todos los representantes de las unidades y el tercer día, bueno, el director general, bueno, en este caso me toca a mí, va a realizar la conferencia anual que siempre realizo. Esta conferencia anual va a tocar en forma muy amplia la realidad gerontológica actual, las polémicas actuales, todas las cosas que tenemos que actualizar. Lo voy a exponer en una conferencia que va a durar más o menos 1 hora. Luego de ello,
va a participar el panel, los panelistas, los comentaristas. También vamos a hacer reconocimientos a las personas destacadas también en la Central Gerontológica Internacional, y vamos a recordar también lamentablemente a unas personas que ya no están con nosotros simplemente porque ya no están en este mundo también, ¿no? Entonces hay que también recordarlos también, ¿no? Recordar a personas que han sido importantes también. Y por lo tanto, eh, seguimos adelante pues con todas las actividades. Y bueno, por aquí algunas personas están llegando un poquito tarde, pero bueno, entonces vamos a tratar de que por ejemplo, el fin de año, en diciembre también, en diciembre vamos a tener un evento grande. ¿Por qué? Porque la Unidad Vanguardia Gerontológica viene haciendo un trabajo de revisión conceptual muy importante ya durante más de 3 años. Y ahora vamos a sustentar, vamos a sustentar las conclusiones a las que hemos llegado del trabajo de revisión conceptual con la Central Gerontológica Internacional. Por eso, bueno, de todas maneras, yo creo que las personas que se han perdido hoy día la conferencia, búsquenla en YouTube y ahí lo van a encontrar. Y bueno, y seguimos adelante, ya saben. Nos vemos entonces el día martes, ya porque el día martes le vamos a tener otras noticias, porque ya el lunes nos estamos reuniendo los miembros de Vanguardia Gerontológica para hacer ya varias coordinaciones importantes para los próximos conversatorios que vamos a tener. Muy bien, entonces ahora sí nos despedimos, ¿no? Bueno, ¿cuánto nos queda? Todavía nos queda 5 minutos ya. Como nos quedan 5 minutos, no nos vamos a ir tan rápido. Y entonces decirles a todas a los amigos que inviten a más personas a participar en la Central Gerontológica Internacional. Realmente tenemos un grupo de profesionales increíble. Acá uno puede estar compartiendo espacios con profesionales de 20 países. Y realmente ya incluso hemos llegado a un punto en el cual ya tenemos a unos europeos, ¿no? Ya tenemos 3 personas que son de España, ¿no? 2 de Italia y también una de Alemania. Es decir, poco a poco estamos comenzando a entrar también al ámbito mundial. Eso esperamos. Por eso ya hemos cambiado algunos nombres ahí en LinkedIn, por ejemplo, ya no es gerontológico iberoamericano, ahora se llama gerontológico mundial, porque a través de esta red, porque la red LinkedIn es excelente, yo les recomiendo a todo profesional que ingrese a la red LinkedIn. Es excelente, realmente. Es ahí donde te contactas con muy destacados profesionales de todo el mundo. Así es, de todo el mundo. Así que nos vamos, ahora sí, nos despedimos y bueno, ya no dejen de asistir a la próxima reunión y vean esta conferencia. Los que no la pudieron ver, la vean ahora en el canal de YouTube. Hasta pronto.